Me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Dani y a los amigos de Siempre Soy, amigos y amigas. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aprovecho para saludar a todos los presentes que han venido a escuchar mis palabras. Vamos, vamos. No vinimos a escuchar tus palabras, Javier, gracias. Ya tenemos suficiente con tus palabras. Tengan ustedes muy buenos días. 10 horas 5 minutos en la mañana de AM 530. Iniciando nuestro Siempre Soy día viernes. En la ciudad de Buenos Aires, un aspecto de quédate en casa que te la voglio dire. Gris, lluvioso, algunas calles anegadas en la zona sur de la ciudad, en el Dock Sud, vemos imágenes casi de venecianas, podría decirse. En el resto del país no podríamos decir. Sé que en Bariloche estuvo nevando por mi hija, tengo una corresponsal en el caso. Pero bueno, saludamos a todo el país que nos escucha y nos sigue a través de AM 530. Personalmente impactado por la noticia que se conoció, o que conocí y me enteré llegando a la radio, el fallecimiento de una figura central para la cultura argentina, y no estoy exagerando ni un poco, ¿no, Emilia? No, totalmente. No. Buen día, Cuando no. hablamos de Daniel Divinsky, tenemos que hablar de uno de los más grandes editores que tuvo la Argentina, un Quijote, ¿no? Un tipo que funda una editorial junto a Jorge Álvarez, que es otro personaje relevante para la cultura desde el costado de la música, y, Sí, y la le dan pie a Ediciones de la Flor, nada Total, menos. y la figura de un editor que además tenía obras claves de autores fundamentales de la cultura argentina, ¿no? Y la figura del el sello editorial a través de alguien que le interesaba la literatura, que no era solamente el empresario, digo, ¿no? En la figura del editor. Que uno tiene siempre esa imagen, ¿no? Eso que tantas veces, lo que supo definir también Charly García, de los managers en autos tapizados con piel de músico, claro, ¿no? Que puede aplicarse a la gran industria editorial, donde hay muchos autos tapizados con piel de escritor, ¿no? Y un editor que, por ejemplo, tenía autores claves en su catálogo, como decíamos antes, Fontana Rosa, Quino, Walsh, claro. Y también, por ejemplo, el editor de un autor que ahora es considerado de culto y que tiene los derechos otra editorial, pero que lo publicó por primera vez como Salvador Benesdra. Mirá, Él claro. fue el que, siguiendo el consejo de otro gran editor, Elvio Gandolfo, dijo sí a la primera edición de, por ejemplo, El Traductor, que es una novela clave de la literatura argentina, que cuenta los 90, de la cual hemos hablado, pero hay un tipo que apostaba por nombres que realmente no eran conocidos en su momento, ¿no? Y que la apuesta por las primeras obras es lo más difícil, y el tipo total. lo hizo. Bueno, más adelante vamos a estar desarrollando un poquitito el devenir del gran Daniel Divinsky. Se conoció hace poquito la noticia de su fallecimiento, 83 años. Un tipo al cual su editorial la bautizó Pirí Lugones, que le dijo, pero ustedes quieren hacer una flor de editorial. Y Divinsky y Álvarez dijeron, sí, una flor de editorial, Ediciones de la Flor. Y así nació semejante leyenda para la cultura argentina. Si tuviste en las manos un ejemplar de Mafalda, fue gracias a Daniel Divinsky. Y aquí no, obviamente, ¿no? Pero Divinsky, que le abrió las puertas de su editorial, justo poco después de conocerse la noticia de que los familiares de Quino retiraron la obra de Ediciones Sí, de la hace Flor, muy ¿no? poquito se supo eso, y también autores que eran muy fieles a Divinsky, claro. ¿no? O sea, seguían publicando, a pesar de tener ofertas de grandes sellos, seguían publicando con De la Flor. Buenos días, señor. Vamos a saludar primero a Valentina Castro, que está contenta, como todos los viernes, aunque hoy manifestó sus intenciones de un plan jubilada. Hoy tengo plan jubilada. Porque mañana se sale. Ya si salgo okay. Viernes y sábado es mucho. una bocha. Ah, no, si es mucho para vos, estamos jodidos, Valentina. ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces me tengo que. Hoy viernes me guardo y mañana ya salgo. Está muy bien, está muy bien. Es un día para guardarse hoy también, para juntar energías. Anoche veía los rayos cayendo en el cielo
cielo desde la ventana del piso 17, y era un espectáculo, era una película que exhibían exclusivamente para mí. Gracias Dios por esa película muy bonita que tuvimos anoche. Buenos días, señor Sergio Wisniewski. Buenos ¿Cómo días. está usted? Bien, en la misma línea que Valentina Castro, pero para mí salir Es un todo día bien. es un montón. Un día, salir un día es un montón. Ya es el plan. Ya me quedo agotado. Ahora, qué interesante lo que pasó ayer con cerca de 50.000 personas siguiendo la expedición submarina. Increíble, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Te produce una lógica curiosidad semejante. Sí, yo la lógica que le veo es lógico que ahora los argentinos estemos mirando el fondo del mar. Sí. ¿Y cuántos memes que hubo? Arreciaron los memes con carteles de el salario de los docentes, ¿no? Todo Exacto. lo que está en el fondo del mar en la Argentina de Milei. Y el recordatorio de la importancia de algo llamado CONICET, ¿no? Que para este gobierno es simplemente zurdos empobrecedores y gente que no merece estar trabajando para el Estado. Exacto, que ¿no? nada mejor que esas imágenes para mostrar la utilidad de la ciencia, pero es increíble el contraste, ¿no? De todos modos no lo van a entender. No lo van a entender. No lo van a entender de ninguna manera. Bueno, buenos días al equipazo de Siempre es Hoy. Ahí lo veo a Pinus y a Lucas resolviendo el mundo, entre ellos. Con pasión. Sí. Tan Sobre todo con pasión, compasión. Es lo que También. Necesitamos las dos cosas, pasión y compasión. En este país. Bueno, hacemos un repaso de los temas. Dale. Hagamos un repaso de los temas, porque de eso un poquitito se trata. Estoy todavía acomodándome, mirando un poco si hay alguna otra noticia que se me esté perdiendo. Profe, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, hoy es el Día de la Pachamama. En muy muchísimos bien. lugares de la Argentina esto tiene una importancia. Se hace toda una especie de ritual, muchos territorios argentinos. Pero voy a ligar esto con la vida de un escritor, de un intelectual argentino, Ricardo Rojas. Ajá. Ricardo Rojas. El del Centro Cultural. El del Centro Cultural, el de una ciudad que también se llama Ricardo. Tiene muchos homenajes. Y creo que no tanta gente sabe quién fue Ricardo Rojas, y me parece oportuno recordarlo porque, entre otras cosas, él quería recuperar la argentinidad desde una visión de acá también hubo indios, muchachos. Incorporémonos a la cultura argentina. Aparte, el día de su muerte, miren la voz que tengo, el día de su muerte es el Día de la Cultura Nacional. Ah, mirá. Wow. Mirá. Vamos a hablar de él. Las coincidencias, ¿no? Justo Divinsky muere el Día de la Cultura Nacional. No, es en la Pachamama. Lo de la cultura nacional Ah. fue ayer, anteayer. Ah, bueno, me cagaste la alegoría. Sí. A ver, no importa. La gran mayoría de aquellos que íbamos al Centro Cultural Ricardo Rojas, en fines de los años 80, donde veías, no sé, a Reincidentes, cuando todavía no era la pequeña orquesta Reincidente, y en trasnoche veías Adiós y Buena Suerte de los Macocos. Bueno, buena parte del público que se movía en el Rojas en esas trasnoches locas no tenía ni idea quién era Ricardo Rojas, porque estábamos completamente en las nubes de Úbeda, diría. No confundir con Isaac Rojas, ¿no? Que es No, otro. nada que ver, nada que ver, ni con la calle Roja. Valentina Castro, se complicó el temita del Sí, dólar, el ¿no? temita del dólar. Ayer cerró en 1.380, bastante escandaloso, acumuló un 13% solo en el mes de julio, muy por encima de la inflación. Y también hubo un comunicado del Fondo Monetario Internacional, Sí. éramos pocos y llegó el fondo, como cada vez que lo necesitamos, que los tipos siempre están ahí a disposición. Aclararon que el tema de juntar dólares no era tan importante y que entonces vamos a girarles 2.000 millones de dólares Claro, más, sí. así llegan bien en las elecciones. Así que un poco vamos a estar hablando de eso, del comunicado del fondo, de no solo le giran 2.000 millones de dólares, sino que también le dicen, la meta de las reservas las bajamos, te las bajamos 5.000 millones, así llegas bien. Esto- Ya es escandaloso. Es escandaloso. O sea, el fondo está en una situación de Sí. regalarse Sí, obscenamente, sí. que es tipo, ¿qué querés? ¿Más plata? Sí, te lo firmo, no controlo nada, te la giro. Ahora se regala, después se cotiza. Cuando gobierna un gobierno popular, se cotiza. Claro, ahí es donde dicen, Exacto. che, toda esta la queremos, Total. la queremos de vuelta. Igual, digo, estos 2.000 millones, al ritmo que ha cobrado Sí, la sí. fuga de dólares en el último mes y medio,
va a durar, diríamos en términos técnicos, lo que un pedo en una canasta. Exactamente, ¿no? sí. Porque, digo, el otro día contaste vos la cantidad de guita que ya se había evaporado de esos 12.000 eran, ¿no? Sí, no, se la fumaron toda Se y... termina muy rápidamente. Pero ya sabemos, lo dijo ayer el presidente Javier Milei, la culpa de todo esto la tiene Villarruel. Sí. De repente la culpa Sí, la el riesgo tiene. Cuca. Es extraordinario. Zafamos de una. Va, tampoco zafamos, ¿no? Riesgo Cuca. El riesgo Cuca. El riesgo Claro, Cuca. igual esta insistencia de Milei de hacer que Villarruel, intentar que Villarruel nos caiga simpática. No, Milei no nos va a caer simpática. Villarruel defiende a los genocidas, así que no hay manera de que nos caiga. Bueno, algunos, bueno, para que meterse en ese asunto. Sí, ¿qué me dice el señor Gianfranco Maxedeo? Ah, mirá vos, bueno, y vos decís que vamos a atormentar a la gente de esa manera. Bueno, échenle la culpa a Gianfranco Maxeo, a cargo de la operación técnica y puesta al aire, que acaba de decir, y por ahí, ¿por qué no escuchamos a Javier Milei echándole la culpa a Villarruel? Bueno, está bien, dale, escuchémoslo. A ver. ¿Sabés que los bancos eran socios del Estado en el señoriaje? El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central, no laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarruel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, veo que Fanta ha recuperado su rol de interlocutor válido del gobierno. Lo que pasó ayer a la noche en el programa de Fantino fue bastante escandaloso. Estaba casi todo el gabinete de Javier Milei en un streaming como tapados de laburo, Claro. una agenda muy ocupada. Si no hay problemas en la Estaba Argentina. en medio de toda esta crisis de reservas, de dólares, estaba el ministro de Economía ahí sentado en un streaming. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que le decía a Milei en vivo que se estaba confundiendo con los números que estaba dando. Despedido. En breve se queda sin laburo. Despedido. Pray for Santiago Bausili, porque en breve se queda sin laburo. Ya está mirando los clasificados. Pero muy obsceno, estaban todos ahí de joda en el programa de Fantino. O sea, se le estaba yendo al carajo el país y Sí. los tipos en un streaming. Demostrando esto que decía Dani cuando el famoso escándalo de las declaraciones de Fantino sobre lo que le había dicho Caputo, que Fantino no es un vocero del gobierno, es el gobierno. ¿No? Esto, Sí, ayer la foto era él, el gabinete, en un streaming a las 8 de la noche, mientras que estaban viendo si llevaban los dólares o no del Fondo Monetario. O Claro. sea, la expectativa estaba en un streaming. En ese sentido están súper tranquilos, pues saben que el Fondo Monetario, Sí, sí. a pesar de todo, te habilita cualquier... Después, bueno, la cuenta nos va a llegar. Nos está llegando, porque también, la cuenta digo, después nos de lo que llega, pasó ayer, hay claro. aumentos Sí. que ya empezaron a anunciarse, ¿no? Digo, Sí, el, sí. el costo de vida nuestro ya de ayer a hoy se modificó. Entonces sí. la cuenta Sí, ya sí. está llegando. Se habla de listas de precios con un 9% de Claro. aumento. Sí. La primera presión inflacionaria siempre que se produce cuando sube el dólar. Por las dudas, todo el mundo se arma el colchoncito y perdemos todos los que tenemos que ir a pasar por caja a comprar algo. Sí, ¿No? YPF... Aunque no tenga precio dolarizado, ¿no? Es un por las dudas gigante. Exacto, YPF anunció que no va a anunciar más, Los valga aumentos. la Sí. redundancia, los aumentos, va a aumentar sin anunciar. Está muy bien. Capaz que en el medio que te están cargando el tanque hay un aumento. Claro, son acuerdos entre privados, vos no entendés. Esa es la libertad. profe. Bueno, en este cúmulo de malas noticias, yo tengo una buena noticia para todos Temón. ustedes. Que es que estamos sorteando entradas para ir al teatro. Para fingir demencia, ir al teatro y decir, no me Bien. importa nada. No me importa Qué nada. buen ejercicio ir al teatro. Me voy al teatro y además me voy al teatro gratis. ¿Por qué? Porque me gané las entradas en Siempre Soy. ¿Y cómo hiciste? Le pregunta la gente. Bueno, mandé un mensaje al 11 3200 0530 porque estaban sorteando para este viernes 1 de agosto a las 20:30 a 3 grandes arretistas en un encuentro especial. Anuncia el Teatro Roma de Avellaneda. El alemán Balbisi Porciúncula
presentan Solos y Revueltos, un show lleno de canciones, energía y emoción. Tienen que mandar Solos y Revueltos a ese WhatsApp 11 3200 0530 con el nombre, apellido y DNI completo, y la producción se comunicará con ustedes para coordinar el tema de las entradas. Y también, atenti, porque ustedes saben que los sábados esta radio, la 530, emite desde el bar El Pulqui, un bar que tenemos aquí cerca. Se come muy bien, se bebe muy bien también, en el barrio, en Entre Ríos 484, en Entre Ríos casi Venezuela. Y este sábado hay una promo Pulqui de los sábados que es sin diarios y minutos contados. A la mañana, desde las 9 y hasta las 11, en el Pulqui Bar, va a estar Amado Vudú y su equipo haciendo su programa de las mañanas de sábado aquí en la 530, sin diarios. Y a las 11 y hasta las 13, Camilo García, también otro de los integrantes del staff de esta radio, hacen minutos contados. Están invitando ahí al Pulqui, Entre Ríos 484. Va a haber invitados, va a haber promociones, va a haber sorpresas varias, va a aparecer un montón de cosas que no queremos adelantar porque no las sabemos. Entonces, desde las 9 y hasta las 13 están invitados todos los oyentes a el Pulqui para la promo Pulqui sábados con AM530 en vivo y en directo. Y ya que estamos, les recuerdo a todos ustedes que el próximo martes por la noche, madrugada del miércoles, de 1 a 3 de la mañana, va a aparecer en el aire de esta radio un programa llamado Radio Caníbal, que estoy muy contento de volver a hacer después de 19 meses desde que me echaron de Nacional Rock. Me echaron. Tenía un contrato y no hay más. Porque era un zurdo empobrecedor que vivía de la teta del Estado. Así que estoy muy contento, y agradezco a la radio el esfuerzo, el laburo. Le agradezco a Silvio Soler, que le restó 1 hora a TDK los miércoles en la madrugada para que Radio Caníbal pudiera tener 2 horitas de aire. El martes noche, o sea, la trasnoche del martes de 1 a 3, pueden seguirlo en esta noble emisora, con la intención de escuchar esas músicas que no encontrás habitualmente en otros lados. Qué lindo horario para la radio. A mí me encanta el horario. Yo hice mucho tiempo los domingos de 9 de la noche a 12 de la noche. Y es un horario que me encanta. Sí. Y hay algunos que dicen domingo a la noche. Hay un montón de gente que escucha radio los domingos a la noche. Es una aliada total en ese horario la radio. Y es como, ¿no?, el moño del fin de semana. Tenés que ver cómo encarás el lunes. El domingo a la noche, corchazo. No, un horario. Me escuchar un lindo programa. No, el domingo 6 de la tarde. Claro. 6 de la tarde es el corchazo. También lo hice a las 6 de la tarde. Empezás a pensar qué hay que hacer mañana. A la noche ya estás como, bueno, ya fue. Sí. Ya estás en el baile. El primer Radio Caníbal iba los domingos a las 6 de la tarde y era medio corchazo. Además competías con el fútbol, era jodido, porque yo mismo competía, porque yo tenía el partido de River y estaba haciendo el programa y veía el partido de River. En un momento Capusotto y Saborido hacían su programa domingos a la tarde. Yo me había mudado recientemente y me acuerdo de escucharlo domingos a la tarde. En Nacional Rock, el último año que estuve yo en esa radio, a las 12 terminaba Radio Caníbal y empezaba Mundo Disperso, el programa de Saborido en Nacional. Que ahí te la encargo, ¿no? Un domingo a la 1 de la mañana. Yo digo igual uno que hacía con Capusotto que era domingos a la tarde. No me acuerdo en qué radio, pero era domingo 6 de la tarde. Era genial, porque te ponía en otro ritmo. Entrabas en otra sintonía. Es un gran horario. Emilia, ¿de qué vamos a estar hablando? Además de hablar de Divinsky. Mira, más adelante. La casualidad, hoy traje libros historias sobre editores. Escritores y editores, porque la semana que viene se viene la Feria de Editores. La FED, conocida como FED, que se va a hacer en el complejo C Art Media ahí en Chacarita. Cerca entre Dorrego y... Te puedes bajar en Dorrego o en La Croce para mí. Enfrente de lo de Toñetti. Bueno, ahí está, pues está en el barrio. Que es una feria genial porque es, primero, que es en un espacio más reducido que lo que es la Feria del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Y además están los editores. Claro. Entonces vos vas al stand de tal editorial y te encontrás con podés generar una conversación ahí de autor y editor. Una feria que empezó a hacerse en La Tribu, en FM La Tribu. Wow. Claro. Y que ya lleva un montón de ediciones y hace ya, creo que 3 o 4 años que lo hacen en el complejo C. Así que traje libros sobre esa relación que es compleja. Es compleja. Digo, hay algunas historias más. Una de las que traje, por ejemplo, es de Margarit Duras, que tuvo ahí un encontronazo muy fuerte con un editor, que a veces una amistad, cuando alguien se convierte en editor de un texto, se puede romper, porque no todo el mundo está dispuesto a que le digan,
algo sobre su texto o Sí. que te digan que ese texto no va y bueno, ahí ¿qué pasa con eso? O además, en otros casos pueden ser grandes aliados. Digo, Zambra tiene un editor, Alejandro Zambra, el escritor chileno, que es otro de los libros de los que vamos a hablar, que fue clave en su vida y que de hecho en este libro, Un cuento de Navidad, está esa relación, ¿no? Cómo alguien te puede encontrar ahí una nota, un tono que te dan ganas de escribir y que lo tenés como aliado y como lector indispensable para lo que vas a publicar, para darle a conocer eso a otros. Claro. Y después ni hablar las relaciones más complejas, como por ejemplo el cuento de Walsh, Nota al pie, ¿no? Donde aparecen también ahí los problemas económicos, Claro. los pagos o no, lo mal pago que está a veces ese laburo. Es que el editor, a fin de cuentas, ¿no? También hay que tratar de poner en su punto justo a una persona que se involucra en la cuestión editorial, en la cuestión del texto, en la cuestión del lenguaje, ¿no? Pero es al mismo tiempo un empresario, ¿no? Es un tipo que le tienen que cerrar los números para poder mantener una editorial andando. Entonces hay ¿Hasta dónde te arriesgás? Complejo, ¿Hasta dónde te claro. arriesgás con la creación del otro, ¿no? Hasta dónde decís, bueno, sí, esto lancémoslo así o no. Digo, y también está la figura del editor, como por ejemplo Nota al pie de Walsh, del editor que no es el responsable total de esa obra. O el que es sí el patrón, además de ser el que publica eso. Bueno, digo, también el que trabaja como editor en una editorial más grande, ese es otro rol, ¿no? Porque vos tenés ahí un trabajo, te desligás de los números y el marketing lo lleva adelante otra oficina, otro sector. Claro, Vos sí. tenés el laburo con ese escritora que también tienes muy apasionante, ¿no? Y hay historias de escritores que se encontraron con editores que fueron, hablábamos al principio de Divinsky, claves, digo, y que editores que se arriesgan a publicar primeras obras u obras como por ejemplo Operación Masacre, en el caso de Divinsky y de Walsh, que era una obra que venía en publicaciones por entrega en un diario y deciden que sea un libro a través de la decisión de un editor, como en ese caso Divinsky. Bien, los temas de Emilia Raciati, que va a estar transitando en esta mañana de AM530 hasta el mediodía. Vamos a estar aquí haciendo Siempre es Hoy. Vamos para allá y ya nos metemos al terreno de la preocupación más absoluta con Valentina Castro, pero recordando, por supuesto, que Valentina no es responsable de todo lo que les va a contar. Ténganlo muy presente. Siempre con Mark Knopfler de empleado, pues Valentina es así, dijo, necesito un guitarrista, ¿quién está? Quiero a Mark Knopfler, y le trajeron a Mark Knopfler. Y Mark Knopfler introduce la columna sobre la actualidad económica en la República Argentina. Bueno, en el día de ayer el dólar aumentó nada más y nada menos que 55 pesos solo en un día, lo cual uno diría, bueno, 55 pesos, no me compro ni un alfajor. Pero en términos de los movimientos y la volatilidad del dólar es un número bastante contundente, ya que cerró en un valor total de 1.380 el dólar oficial en el día de ayer, a 20 pesitos nomás de tocar el techo de las bandas de flotación cambiaria, lo cual preocupa al gobierno, sobre todo porque tienen que empezar a intervenir ese dólar, que en realidad ya venía estando intervenido, que ya venían regulándolo. Vieron que el gobierno, cuando le conviene la regulación y la intervención del Estado, las ejerce a mano armada. Sí, claro. Sí. Cuando Ahí se le es a olvidan favor, se vuelven intervencionistas, y cuando no, se vuelven Estado ajustador, ¿no? Eso es un poco la lógica que viene sucediendo, pero la novedad en el día de ayer, que al cerrar a solo 20 pesos de diferencia para tocar el techo de la banda, empieza a preocuparse el gobierno, sobre todo Caputo, quien tiene que llevar a cabo la cartera económica. Y esto empieza a suceder principalmente por dos motivos. Motivo uno es que el sector agroexportador solo liquidó un tercio de lo que el gobierno había proyectado que iban a liquidar. Es decir, le entraron muchos menos dólares por la liquidación de la cosecha a los que ellos habían calculado, ¿no? ¿Solo un tercio? Sí, solo un tercio. Ah, muy poco. Y después tenemos el factor de cómo le jugaron los bancos y esta discusión de el gobierno versus los bancos en esta no absorción de los pesos de las LEFIs que se terminaban. Entonces ahí es cuando los bancos, dice Caputo, que le fijan una tasa altísima, muy por encima de la inflación, y eso también le presiona al dólar. Bueno, dos factores que hicieron que el gobierno esté bastante preocupado, sobre todo por la necesidad de tener dólares para intervenir y vender esos dólares en el mercado y sostener el valor de el tipo de cambio oficial.
En el día de ayer también pasó algo muy icónico, que es que el Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado donde efectivamente aprueba el waiver, que es este perdón que le pide el gobierno argentino por no llegar a acumular la cantidad de reservas, la cantidad de dólares que el fondo le exigía para esa revisión. Entonces les dicen, bueno, les perdonamos que no llegaron con las reservas, no solo se lo perdonamos, sino que también les bajamos 5.000 millones de dólares las reservas, las metas de acumulación de dólares que tienen que tener. Es decir, nos regalan, están siendo buenísimos el Fondo Monetario con nosotros. Lástima la contrapartida que lo que dicen ayer el comunicado, yo lo leí, y lo que dicen un poco es, bueno, Argentina está cumpliendo con el programa económico, tuvo un problema con la acumulación de dólares, pero tiene que seguir reforzando las reformas estructurales en términos de reforma laboral, de reforma previsional, privatización de empresas públicas. Lo dicen de forma explícita, ¿no? Como decir, bueno, yo te giro los dólares, pero vos apurate con el tema de la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Y la quita de subsidios y la reforma previsional también. La novedad es que, bueno, no solo le perdonan la meta de reservas, sino que también se la achican para los meses que vienen y les aprueban el giro de los 2.000 millones de dólares, ¿no? Había un conflicto porque el Fondo Monetario a partir del 1 de agosto, a partir del día de hoy, entra en vacaciones. Así que no responden mails ni nada. Entonces, cerrado Caputo, por vacaciones. Claro, cerrado por vacaciones. Imagínense ustedes, Caputo, que estaba como loco. De decir, bueno, tienen que sacar sí o sí el documento ayer a la noche, porque si no, no llego con los dólares y estos muchachos entran de vacaciones y no me van a hacer el giro de la guita que necesito para contener el dólar y que no se me vaya por los cielos. Efectivamente pasó lo que el gobierno quería que pase, el fondo saca este comunicado, le giran la plata. Ahora vamos a ver qué va a pasar hoy en los movimientos del dólar, qué va a pasar sobre todo la semana que viene, pero con estos 2.000 millones de dólares lo que va a hacer el gobierno es comprar dólares para intervenir ese tipo de cambio y contener que por lo menos no llegue a 1.400, que es ese techo de la banda. La pregunta es, bueno, en julio creció el dólar un 13%, en el día de ayer solo creció un 55 pesos. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Va a haber un traslado a precios, sí o no? Ahí hay toda una discusión en la cual los comerciantes también plantean, yo no puedo subir más los precios si ya se me están cayendo las ventas de una manera muy profunda por una crisis en la demanda, por una crisis en el consumo, ¿no? Y después está al otro lado de decir, bueno, yo no puedo subir los precios porque la gente me está comprando menos, pero a la vez los insumos importados están cada vez más altos porque están dolarizados y lo estoy pagando cada vez más, ¿no? Entonces está esa disputa entre, bueno, ¿cuánto va a tardar en trasladarse a precios? ¿Se va a trasladar a precios o no se va a trasladar a precios esta devaluación del 15% que tuvimos en el último mes? Y lo que provocaría que se traslade. Imagínate, digo, ya en un contexto en el cual te dicen, bueno, el gas va a subir un 4%, las naftas van a volver a subir, solo eso en agosto, y se van a actualizar un montón de rubros que tienen que reacomodar los precios según lo que dicen. Sí. Imagínate que encima de todo eso se traslade a los bienes de consumo, a los productos de las góndolas del supermercado, esta devaluación del 13% que está haciendo el gobierno, ¿no? Ahí es esta gran disputa de se va a trasladar, no se va a trasladar, qué pasa con los comerciantes que también tienen que seguir importando y lo hacen en precios dolarizados, en insumos difundidos que están dolarizados. Bueno, esa va a ser la gran discusión, pero entre todo este tire y afloje del gobierno en términos de dólares, están muy preocupados, les aprueba el nuevo giro del Fondo Monetario y les aprueba también esta corrección de metas. Muchas veces se decía, bueno, no le van a aprobar el waiver, no le van a aprobar la guita porque no cumplieron con las reservas. Bueno, claramente acá queda explícito no de que nada. El Fondo Monetario no está fijándose en eso, que si necesitan guita para financiar la campaña, como lo hizo Mauricio Macri en su momento, el fondo se las va a girar y no va a controlar si están cumpliendo las metas o no. Eso es como la foto del día de ayer, lo que queda muy obscenamente explícito y expuesto del Fondo Monetario, donde justamente priorizan que el gobierno está haciendo a un ajuste más grande del que el fondo les exigió y no importa el tema de acumular dólares. Así que en esa estamos. Está un poquitito complicado el asunto. Valentina Castro en AM530. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología
mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. Les quiero contar algo a todos ustedes. Gracias a vuestra colaboración, la comunidad 530 ya es una realidad. Con el esfuerzo de todos y todas y todes y todis, estamos construyendo un medio que te informa desde una posición nítida y sin vueltas. Por ello nos pone muy felices anunciar que hemos cumplido el objetivo que se proponía esta radio, la campaña para llevar a cabo las reformas técnicas necesarias, superó esos 25 millones de pesos necesarios. En las redes ustedes pueden ver todo lo que se está haciendo para mejorar la emisión, para llegar a más lugares, para evitar las caídas de transmisión, bueno, todo ese laburo que es necesario en los aspectos técnicos y que nos pone muy felices, pero que nos hace levantar la bandera del vamos por más. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible, así que le damos las gracias eternas, gracias totales a todos aquellos que han aportado y aquellos que por ahí tienen un manguito. Yo sé que es un momento medio complejo para decir esto, pero aquel que tenga un manguito extra que quiera apoyar a esta radio puede entrar a la página de la 530, www.am530somosradio.com y suscribirse, porque además van a tener entradas a recitales, a charlas, al teatro, descuentos en productos y comercio, bueno, la habitual contrapartida que suelen tener esta clase de suscripciones. Pueden entrar ahí a la página, cliquean en Asociate o en el banner que los lleva a la página de la comunidad y ahí van a encontrar todo lo que necesitan saber, o si quieren hacer un aporte único por única vez, el alias de la radio es sencillito, Radio AM 530. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta disfuncional comunidad de la 530. De paso, ya que estamos en terreno de recomendaciones, les quiero recordar algo que contamos ayer. Y es que este lunes 4 de agosto a las 18 horas en Hipólito Yrigoyen 1909, 1909, primer piso, hay una función gratuita que organiza Peronismo de la Soberanía y la Fundación Liberarte de No Other Land. Este documental, ayer contamos un poco, que muestra la situación del pueblo palestino en una Cisjordania ocupada y ocupada de manera muy violenta y con actitudes y con acciones que estamos viendo día a día, aunque haya quien quiera negarlas, están a la vista de quien quiera abrir un poquitito los ojos. Está sucediendo un genocidio en Gaza todos los días, ayer 100 muertos, ya es una cuenta a la cual nadie parece prestarle atención, 100 gazatíes muertos ayer, como si nada. Primero las bombas y ahora el hambre o actitudes. El otro día leí una alegoría feroz, brutal, pero que me parece que es aplicable, de alguien que puso, no recuerdo quién fue la cuenta, que decía cuál es la diferencia entre decirle a los judíos que los iban a bañar y meterlos en cámaras de gas y decirle a los palestinos, acá te vamos a dar comida, y cuando llegan al lugar donde te dan comida hay un batallón del ejército israelí haciendo tiro al blanco con los palestinos. Y me parece que ese borde no lo está, hay gente que no lo está viendo o no lo está queriendo ver o lo ve y se hace la pelotuda. Pero lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania tiene la gravedad de un genocidio que ya contabiliza 60.000 muertos y no sabemos todo lo que hay debajo de los escombros que ha dejado el ejército de Israel y el gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, que nada tiene que ver con los principios del judaísmo, ¿no? El judaísmo se brinda por la vida. Para darte una idea, ¿no? El brindis clásico en la colectividad es por la vida, cuando en este momento el máximo responsable del Estado de Israel solo está propiciando muerte a diestra y siniestra. Y el saludo en hebreo significa shalom, significa paz. Y ahí está. Paz. A mí me recuerda Marte Ataca, la película de Tim Burton con los extraterrestres diciendo venimos en son de paz y matando a todo el mundo. Sí. No, es un poco eso, hablan de la paz mientras están haciendo una limpieza étnica. Todo esto queda claro en No Other Land, el documental que se proyecta, repito, lunes 4 de agosto a las 18 horas en Yrigoyen 1909, entrada gratuita, están todos invitados y es un buen momento por ahí para llevar también
a aquella persona que no lo ve tan claro o que mira algunos medios que no le dicen estas cosas. Ayer Dani decía, Infobae descubrió lo que está pasando en Gaza, ¿no? Que no te extraña, porque digo, un medio que responde generalmente a los lineamientos de la Embajada de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal aliado de Israel y lo defiende en esta atrocidad. Entonces, bueno, quizás es un momento para llevar a esa persona que no sabe, no le parece, porque va a ser una película hecha por israelíes y palestinos, ¿no? Y hay israelíes que está surgiendo una resistencia interna notable. Bueno, los rectores de las 5 principales universidades de Israel salieron a hablar de genocidio. Sí. ¿No? Y rabinos de Israel y ONGs de Israel, radicadas en Israel, que dicen la palabra genocidio. Bueno, hay una resistencia interna a lo que está. Y uno de los jóvenes palestinos que colaboró en la película Norderland ha sido asesinado ayer. Fue asesinado, sí, anteayer por un colono israelí que, bueno, se creen dueños de la vida y de la muerte de quien está allí en lo que consideran su territorio y nada más que su territorio. Buen momento para ver Norderland, documental que ganó el Oscar al mejor documental, que ganó en Berlín el mejor documental, porque está poniendo sobre la mesa y en la pantalla una situación en la cual no da hacerse el distraído. La verdad, me parece a mí que, sobre todo en esta era de hiperexposición, hiperinformación en la que tenés todo al alcance de la mano, hacer de cuenta que esto no está sucediendo me parece que es aún más grave que cuando los alemanes hicieron lo que hicieron en un estado de ocultamiento total. Todo esto se supo después de la Segunda Guerra, cuando los ejércitos, el Ejército Rojo y también los aliados descubrieron los campos de concentración. Acá no hay nada que descubrir, está todo descubierto y a la vista. Muy bien, hecha la invitación, siendo las 10:40, vamos a hacer una pequeña pausa antes de retornar al aire de AM530 con Siempre es Hoy. Gracias. Me gusta la gente que cuando saluda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo.
Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre Soy. Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, 10 horas 45 minutos en la mañana de M530. Estás escuchando Siempre Soy hasta el mediodía aquí en la Radio de las Madres, y momento en el cual otro de nuestros empleados a tiempo parcial, el señor Pedro Aznar, toma el bajo y dice, bueno, me toca musicalizar al profesor Sergio Wisniewski. Decime como quiera, pero no me diga Wiñaski. No, por favor, no lo confundan con Wiñaski, es tremendo. Exacto. Es tremendo, Claro. es porque no es como compararte peras y manzanas. Sacho teocrático. No. Acá son todos rápidos. Son rapidísimos, sí. Hablemos de Ricardo Rojas. Dale. Dado que falleció un 29 de julio de 1957 y en honor a él se conmemora el Día de la Cultura Argentina, así que algo tenía que tener el tipo para semejante. Yo igual lo discuto, Lo discuto si no podríamos poner a otro para el Día de la Pero Cultura. porque te gusta discutir. Pero porque exacto, soy complicado. Murió a los 75 años y justo hoy, que es el Día de la Pachamama, miren cómo esto marida un poquito, porque ¿quién fue este hombre? Un intérprete del mestizaje, según algunos autores, un intérprete del mestizaje, que la argentinidad es un mestizaje, no es otra cosa, a pesar de que muchos la querían ver a la argentinidad como simplemente descendientes de europeos. Hubo que era un presidente que dijo, los argentinos vienen de los barcos. Sí, hubo uno, ¿no? Sí, se armó medio quilombo. Sí, se armó un poco de quilombo, porque No, aparte dijo hay que cosas que no hay que citar. los brasileños vienen de la selva, decía. Claro, Bueno. sí. El tipo, Ricardo Rojas, emprendió una especie de viaje simbólico al pasado y revisó el pasado argentino y empezó a buscar qué hay en el inconsciente colectivo argentino que, más allá de las distintas partes, quiero decir, la cultura de los pueblos originarios, la cultura africana, la cultura latinoamericana, lo europeo, pero todo eso mezclado, ¿qué dio? Y dio en ese inconsciente colectivo algo que él ve en el folclore. El folclore recoge todo y entonces propone... No, pero dice Petinato que no, que el folclore... No, uy, perdón. ¿Petinato hijo o padre? No, Petinato padre. Porque del hijo se ha hablado mucho. No, pero Petinato padre tuvo algunas expresiones con respecto al folclore argentino un poquitito desubicadas. Saludo de la Sole. Sí. El trabajo, mire usted, revisa la correspondencia, revisa las letras del folclore, revisa la música y entonces empieza a encontrar cosas que uno así, a simple vista, no encontraba, no miraba. Y él aspira, Rojas, aspira a reforzar la dimensión americana de lo que es el folclore y la cultura argentina, cuando en realidad, en la época en que él desarrolló todo su trabajo intelectual, lo que se trataba de reforzar era lo europeo de la cultura argentina. Es más, había un esfuerzo enorme para decir, la Argentina es una especie de gotita europea en medio de todo este desierto latinoamericano. Bueno, él emprende el camino contrario, nació en Tucumán, pero luego se crió en Antajé, que es Santiago del Estero. El padre, que se llamaba Absalón Rojas, fue 2 veces gobernador de Santiago del Estero. ¿Qué nombre, no? Absalón
Absalón. Y lo loco es que hizo en Santiago del Estero 100 escuelas. O sea, creo que todo el gobierno de Macri no llegó ni al 10% de 100 escuelas. No sé si llegó no sé si fundó llegó a una. Y ni hablemos de Milei, que más bien tiende a cerrar las escuelas. Tiende a demoler, no solo cerrar, demoler. demoler no se trata solo de cerrar. Bueno, este tipo hizo 100 escuelas en Santiago del Estero y él vio todo eso, Ricardo Rojas. A los 21 años se fue a estudiar Derecho a Buenos Aires y ahí lo que le pasó es, primero que no le gustó el derecho, prefirió la actividad literaria, y segundo, le chocó mucho el cosmopolitismo. De repente él venía, imagínense, Antajé hace 100 años en Santiago del Estero y de repente viene a Buenos Aires y encuentra tanto cosmopolitismo, tanto París, quiero ser de Europa. Bueno, y empezó a escribir como periodista en el diario La Nación. Hay muchos de sus artículos que están en el diario La Nación, y en 1907 partió a Europa como corresponsal del diario La Nación y fue comisionado al mismo tiempo por el Ministerio de Educación para que empiece a ver cómo se enseñaba historia en los otros países. Cómo se enseñaba historia, no cualquier otra cosa, historia en los otros países. Y él dijo, en esos países tienen una preocupación, que es crear un espíritu nacional, crear una nacionalidad. En este caso él dijo, ¿y cómo podemos crear una argentinidad? ¿Por qué se preocupaba por una argentinidad? Bueno, porque, por ejemplo, en Buenos Aires la mitad de la población era extranjera por la inmigración. Y se había llenado de inmigrantes la Argentina, y había como una especie de miedo en la élite a que se pierda la esencia argentina mezclada con tanta gente que hablaba en italiano, gente que hablaba fea, gente fea, sucia, y que encima hacían hospital italiano, hospital británico, hospital español, hacían todos hospitales o centros de estudio por nacionalidades que no eran la Argentina. Creo que el momento de mayor preocupación fue cuando se conmemoró un aniversario de la independencia italiana y se copó toda Buenos Aires con eso y dijo, ¿qué está pasando con nosotros? Se conmemora más la independencia italiana que la argentina. Se consagró en 1907 cuando escribió El País de la Selva, uno de los libros más representativos de la cultura de ese momento, y para el centenario escribió La Restauración Nacionalista. Que esto encierra una trampita porque en realidad no era una restauración, era una creación. Estaban creando una nacionalidad, pero lo que se decía en el nombre de una restauración de una argentinidad perdida. ¿Perdida dónde? Porque no la hubo nunca, pero casi siempre el discurso nacionalista, y sobre todo de la mano del folclore, viene como si fuera del fondo de los tiempos, ¿no? Se aparece o se quiere vender así. Y propone la construcción de un pasado común para todos los argentinos. Por lo tanto, el discurso histórico tenía que servir para eso, como sustento de un discurso nacional. Al año siguiente escribió Blasón de Plata y apelaba o quería apelar a un orgullo de tratar de ser argentino. ¿Orgullo de ser argentino? Vaya tarea, ¿no? Orgullo de ser argentino, que si sacamos el fútbol no tenemos tanto motivo. No, el argentino fluctúa siempre entre sentir que es el mejor del universo, mejor país del mundo, a sentir que estamos condenados al más profundo y doloroso de los fracasos y de la imposibilidad de nada. Sí. ¿No? Siempre hay una bipolaridad en el argentino medio o el porteño medio, si querés. Pero últimamente nos tienen convencidos de que somos una porquería, ¿no? Sí. Y eso no es inocente. Al año siguiente escribió Eurindia, tratando de describir todas estas tierras, y escribió una monumental obra, que es un clásico, que es Historia de la Literatura Argentina. Son 4 tomos, y es la primera vez que alguien intenta sistematizar todo lo que ha sido literatura argentina y ponerlo en un orden cronológico, con un tipo de análisis, etc. Ahora, al mismo tiempo, Ricardo Rojas tenía algunas actitudes discutibles. Por ejemplo, digo discutible por decir algo, no estuvo a favor de la ley Saipeña. Él pensaba que eso del voto universal no le gustaba, prefería el voto calificado. Calificado. Dice, ¿cómo han de decidir los destinos políticos los analfabetos, los incapaces, los inconscientes? Bueno, le comento a Ricardo que los analfabetos, los incapaces y los inconscientes están gobernando efectivamente. Sí. En 1929, miren este dato de color, inauguró su casa, que era una réplica exacta de la que nosotros llamamos la casita de Tucumán, la de la Independencia en 1816. Hizo una réplica exacta y ahí se fue a vivir. A una réplica, la construyó tal cual como era esa casa y ahí vivió hasta su muerte en 1957.
Llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1926 y 1930, es decir, que él fue el rector de la Universidad de Buenos Aires durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, y cuando llegó el golpe del 30, lo metieron preso por ser radical, porque tampoco era ningún izquierdista peligroso, y lo llevaron a Ushuaia, a la Isla Grande, en Tierra del Fuego, en donde vivió durante bastante tiempo en una casita de madera de 80 metros, casita de madera en Ushuaia, de 80 metros, cerquita de una avenida, y todos los días tenía que ir a firmar a una oficina para decir, todavía estoy acá, no me escapé, cosa que era obvia, porque Isla Grande hace 100 años, imagínense que no estaba lleno de gente. No agarrabas el ferry de las 3. No, exacto, aparte para escaparte te tenías que ir en un barco, pero bueno, ahí pasó una parte de su vida y por supuesto escribió una obra ahí que se llamó Archipiélago. Pero tal vez muchos lo puedan llegar a conocer porque él en 1933 escribe El Santo de la Espada. El Santo de la Espada. Este libro que después, 35 años después, Leopoldo Torre Nilsson llevó al cine. Claro. Y en los dos momentos, 1933 y en los 70, el discurso nacionalista cumplía un rol distinto. En los 70, el nacionalismo era antiimperialista. Era frente a la metrópoli un discurso anticolonial. En 1933 era un nacionalismo que trataba de afirmarse, pero no frente a una metrópoli, sino frente a toda esa chusma que había llegado de Europa y que amenazaba con desdibujar la argentinidad. Para él fracasó el sistema educativo en la Argentina, había fracasado porque la mayoría de los que se recibían de nuestras escuelas se recibían sin conciencia del territorio argentino, sin ideales de solidaridad histórica, sin devoción por los intereses colectivos y sin interés por la obra de sus escritores. Eso es lo que él quería fomentar, una obra que uno puede decir tiene sus bemoles, pero él responde en sus textos y sobre todo él trata de enaltecer lo que era el NOA argentino. Dice, hay muchos hechos históricos muy fuertes en la historia argentina que ocurrieron en el NOA, el éxodo jujeño, la independencia, las batallas que hubo en el norte. Y dice, una forma de que rompamos tanto el cosmopolitismo de Buenos Aires es, empecemos a mirar un poco al norte, porque aparte en el norte hay más variedad, uno ve más la argentinidad, ve más caras marrones, etcétera. Igual las caras marrones... Los libertarios igual le hicieron caso, miraron al norte, lo que pasa es que miraron mucho más al norte. Se fueron tan al norte. Se les fue la mira hacia el norte-norte. Digamos, como para ir redondeando, que se hizo o se ha hecho en todos estos años un trabajo monumental y persistente para convencernos a cada uno de nosotros de que somos una porquería de país. Sí. Y no solamente eso, sino como dijo un funcionario hace muy poco, dijo, el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. Está lleno de argentinos, sí. Y no es el primero, además. Eso es tremendo, ¿no? No es el primero en opinar eso. Es más, nos han convencido de que solos no podemos, que necesitamos la tutela del norte, que necesitamos ayuda. Los dólares del fondo. Los dólares del fondo, que nos ponen gente a revisar nuestras cuentas, que no nos dejan tomar iniciativas propias, como la tan buena iniciativa de lo que estamos viendo con el CONICET, que son ejemplos que aparecen de vez en cuando, pero por ahí podríamos buscar más motivos para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. ¿Por qué lo queremos tanto a Néstor, Sergio? Porque Néstor fue el tipo que dijo, ¿cuánto le debemos al fondo? Bueno, toma, anda, vayan. Vayan y no vuelvan. Y no vengan acá, no viene nunca más a funcionar. Bueno, nunca más fue una expresión de deseo. Después vinieron otra vez los cipayos a entregar todo. Pero ¿por qué lo queremos tanto a Néstor? Porque le dijo, señores, acá tienen la guita y ustedes no me van a venir a decir a nosotros, a los argentinos, cuánto se le paga un jubilado. ¿No? Entonces, yo me río cuando escucho a esta manga de salvaje diciendo el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a este país. Está clarísimo dónde está parado cada uno. Estos van y le piden la escupidera al Fondo Monetario. Néstor lo mandó a cagar. Ayer, Máximo Kirchner en una entrevista en Cenital, lo que hacía la analogía es a 2 años del gobierno de Javier Milei, ellos están festejando que otra vez el fondo les gira plata, y a 2 años del gobierno de Néstor estábamos festejando que nos habíamos desendeudado. Y es un poco esa lógica, ¿no? Digo, ayer Caputo salió en el streaming de Fantino, minutos después de que el Fondo Monetario
aprueba este nuevo Giro de Plata a decir como, bueno, ganamos, se nos dio, ahora los mercados se van Cuando a calmar. sabe que es que le demás. tiraron un poco de oxígeno, Exacto. que no le va a durar demasiado. Y viene el embajador o el posible embajador de Estados Unidos a decir, vengo a colaborar para que metan presa a Cristina. En un gesto además que recordemos a, ¿cómo era que se llamaba la generala esta? Que Sí. vino y habló directamente Richardson. de nuestro litio, dijo. Sí, nuestro O sea, litio. ya desembosada. ¿Y pero por qué los tipos dicen eso? Porque saben que tienen un lamebotas en la Rosada que les habilita semejante barbaridad. Qué lindo cuando Fidel Castro le dijo lamebotas a De la Rúa. Qué lindo, lamebotas. Y qué lindo también, chicos, hablando de Néstor, el no al ALCA. No a la. Yankees go home, ¿no? Qué lejos que quedó todo eso. Toda esa escena de Kirchner con Bush, donde además él contaba esto de la pierna, de cómo los discursos, todo eso que se tejía entre esos presidentes latinoamericanos. No han pasado ni 20 años, no sé cuándo, no recuerdo exactamente 2005. el año. 2005, bueno, 20 años. Date cuenta, cuando decimos Argentina es ese país donde el tiempo transcurre de manera diferente, ¿no? Donde te vas 2 semanas y volvés y parece un país distinto, y muchas veces no para bien. Date cuenta de eso. Hace 20 años estábamos en una situación, date cuenta rápidamente, en solo 1 año y medio de gobierno mileísta, todo lo que han destruido. Y lo difícil que va a ser reconstruir todo eso, el tiempo que va a llevar, el tiempo que le llevó al kirchnerismo. Y en el punto de reconstrucción, con los errores, con los retrocesos, con todo lo que quieras, se produce una vuelta atrás violentísima que ahora se profundiza aún más. Pero esto es lo loco, es decir, recordamos el ALCA, recordamos a Néstor diciéndole al Fondo Monetario que ya no iban a tener una oficina para revisarnos las cuentas. Y no estamos hablando de hace un siglo, estamos hablando de hace un rato en términos históricos. Sí, también una situación un escenario latinoamericano tan diferente, Tan ¿no? diferente. Donde había una región que podía sentarse en la Argentina, en Mar del Plata, a decir, no, de esta manera no negociamos. Al carajo, no solo no, el ALCA al carajo. ALCA al carajo, Yankees go home, el Yankees go home de Chávez. La historia circular en la Argentina. Les tengo que contar un par de cosas. Me gusta la gente. Les tengo que contar que está agotada la lata de Perón y Evita, pero se están fabricando más latas de yerba mate compañera con las efigies de Perón y Eva. ¿Sabes por qué se agotó? Porque a la gente le gusta meter la mano en la lata. Sí. Los peronistas, Los ¿viste? peronistas. Todos, sí, son Claro. todos chorros, todos. 4 modelos bien peronistas para que en cada mate te acuerdes de qué lado de la mecha te encontrás. Además, atenti, no es solo la lata, la yerba es riquísima, yerba barbacoa, secado natural, es muy rica. Cuando una yerba te aguanta 2 termos sigue teniendo sabor, ahí hizo la gran diferencia. Y además las latas, bueno, tan Perón y Evita, tranca, aguanten los trapos, si quieren la de Perón y Evita tienen que esperar un poco a que salga la nueva producción, pero tenés Néstor y Cristina, tenés a nuestra querida esa enseña, ese emblema Eve de Bonafini en una lata junto a Juana Zurduy, Flor del Alto Perú, y la versión histórica, la lata Wisniewski de San Martín y Rosas, para tomarte unos matienzos que podés acompañar, además, ¿con qué? ¿Con qué los acompañás? Alfajores Pocho, ¿te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! Pero claro que sí. Vos sabés que me da un poquito de bronca que Elio Pipo Rossi, nuestro compañero, con quien estaremos hablando más adelante sobre la fecha que no se viene este fin de semana, pero para actualizar un poco cuestiones del deporte argentino y sobre todo el fútbol, me da un poco de bronca que haya quedado ya cristalizada la frase, este reclame publicitario de Elio, porque me gusta tanto ese eslogan, lo quiero decir Decilo, yo. el viernes que viene está decilo vivo. vos, Eduardo. Claro, Sí, pero el viernes que viene en es sus tuyo. 4 sabores, chocolate, dulce de leche, chocolate blanco y frutos rojos, alfajores Pocho, el alfajor del general, te clavas uno, te comes uno, te clavas otro. Ahí está. ¿Dónde encontrás las latas de yerba mate compañera y los alfajores Pocho? ¿Dónde? En todos los Perón, Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús y Madrid. Y si no estás cerca de alguno de estos puntos, podés pedirlos online con envíos a todo el país en la cuenta de Instagram @Perón_Restobar. También mientras estamos esperando que la gente de ECAS nos pase las ofertas, el feriazo del viernes. Estamos en breve, tendremos
los precios ridículos que encontrás en Vi el que anunciaron en el un vino en sus redes sociales. Ah, mirá. Van a empezar a vender un vino. Ahí hay una En Serrano detalle. tienen, en Serrano sí, pero acá tienen vino sí, así, tienen vinos, pero acá hay un vino especial, o sea, que está traído, como ellos dicen, exactamente, no sé si es de Mendoza, hay una publicidad y estén atentos. ¿Te tomás uno? ¿Te tomás 8? Seguro. A mí me pasa, bueno, pero bueno, en breve les estaremos contando todo lo que pueden encontrar en ECAS este viernes y el fin de semana. Mientras tanto, les recuerdo que ustedes alguna vez en la vida tienen que ir a Naní, tienen que ir y probar esas delicias armenias. Es como ir a la Meca, una vez en la vida. Sí, una vez y el profe se lo tomó muy en serio, y va más de una vez en la vida, porque claro, ¿dónde encontrar otras delicias realizadas de manera artesanal en este restaurante de cocina armenia tradicional que queda allí en Gurruchaga y Jufré? Un espacio para compartir la comida típica armenia, pero también la cultura, la amistad, el indecible placer de compartir un plato que te mirás con quien estés, amigo, familia, pareja, y decís, no puedo creer, me está estallando el paladar de sabores. Todo eso en Naní, de martes a sábados de 20 a 23:30, de martes a domingos de 12 a 15:30, y pueden seguirlo, además, para hacer pedidos del Naní Delivery, en la cuenta de Instagram, @Nani Cocina Armenia. Ya que están en Instagram o en internet o conectados, pueden entrar a www.postanatural, porque allí es donde se resuelve esta pregunta. ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Sí, señor. Alumno Wisniewski. Sí, por supuesto. Alumna Castro. Sí, alumna yendo. Rachiati. Ya. Claro que sí. Posta Natural en los altos de las sierras de Tandil. Te espera con vistas impresionantes y el mejor confort y un desfile de patos. Disfrutá de la privacidad y comodidad de sus apartes en la sierra o viví la elegancia y el servicio exclusivo de su hotel. ¿Ustedes sabían que el graznido del pato no produce eco y no se sabe por qué? CONICET. Habría que preguntarle al CONICET por qué el graznido del pato no produce eco. Aún en un lugar donde se produce eco, el graznido del pato no produce eco. Una cuestión de frecuencias. Toda esa información inútil la tengo acá en el sector donde debería recordar los cumpleaños de mi familia. ¿A qué pato te referís? A los patos, al pato. El pato Lucas, el pato Dona, cualquier pato. Pero sí, una curiosidad del mundo de la física y de la sónica. Bueno, ustedes pueden ir a Posta Natural y relajarse en el spa, disfrutar de su circuito de aguas, masajes y piscinas. Elefantes no. Divertirse con las canchas de tenis, fútbol y gimnasio, aquellos a quienes les divierte el deporte, y los del resto de la humanidad nos deleitamos con la mejor gastronomía en el restaurante y en la bodega. Para disfrutar en pareja, en familia o con amigos, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora y descubrí un lugar que te va a enamorar. Bueno, 11:05. Estuve viendo ayer en 2 jornadas, porque el primer episodio dura 2 horas 2 horas 15. ¿Primer episodio dura 2 horas? Son 2 episodios de 2 horas 25, o sea, son 5 horas de documental. Pero ¿sabés que el tipo merecía un documental como ese? Porque es un tipo que compuso algunas canciones que quizá conoces, quizás te sonó de alguna vez. No sé si alguna vez escuchaste Teresa,
Menos mal. De hecho, le queda, pero escucha esto. Uy, la de telenovelas de Migré que nos quemaron la cabeza con esto. Migré usaba mucho a los pianitos de Billy Joel, porque Lo bien que hacían. The Stranger además abre una polémica no resuelta al día de hoy, que es, ¿se puede silbar en una canción? Hay gente que considera un gesto absolutamente detestable que el cantante, el autor, silbe en una canción. Otros que bancan. Esa polémica arranca con The Stranger, esta canción de Billy Joel, que en el documental del que ahora les daré algunos datos cuenta que fue una idea de Phil Ramone, el productor que lo lleva al estrellato a Billy Joel, que lo entiende como nadie. Billy Joel silba esta melodía y le dice, bueno, tenemos que ver qué instrumento hace esto. Y Phil Ramone le dijo, no, ya está, es eso, sos vos silbando. Instalando esta discusión alrededor de si es válido o no silbar en una canción. Billy Joel es el centro de un documental que acaba de estrenar la cadena, la plataforma HBO Max. El documental lleva el nombre de una de las canciones de Billy Joel, And So It Goes, así es como va la cosa, sería una traducción aproximada. Y realmente no es una exageración que sean 5 horas de documental divididas en 2 partes, porque alrededor de Billy Joel hay un gran, no sé si malentendido o prejuicio, pero hay una cuestión de mala suerte histórica para Billy Joel, que se traduce en que el tipo publica sus 3 discos más exitosos, una trifecta de discos que termina vendiendo 12 millones de ejemplares, que le hace ganar 4 Grammys, que clava hits como los que acaba de escuchar, Honesty, The Stranger. Pero claro, fueron 3 discos que salen entre 1977 y 1980. El primero es The Stranger, del año 77, el segundo es 52nd Street, del 78, y Glass Houses, de 1980. Y el tipo se convierte en un referente del mainstream en un año en el cual lo que está imperando en el mundo, lo que está explotando en el mundo, no es precisamente un chaboncito tocando el piano, es el punk. Es mucho más referente para buscar a alguien que pudiera estar más un Elvis Costello que un Billy Joel. Entonces, claro, se convierte en el muñeco, además un tipo que silbaba en una canción, se convierte en el muñeco a pegarle. Pero en este documental, en la primera parte del documental, entre los múltiples personajes que aparecen hablando bien de Billy Joel, como Bruce Springsteen, que bueno, habrá quien diga, Bruce Springsteen no. Aparece un tal Paul McCartney diciendo, cada vez que me preguntan qué canción me hubiera gustado componer a mí, a Paul McCartney, al tipo señalado como el gran compositor de canciones, dice, yo hubiera querido componer esta canción que vas a escuchar ahora, la número 2, que es un hit
Pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Vuelve la Feria del Libro Peronista. El viernes 1 y el sábado 2 de agosto de 17 a 22 en la sede del Partido Justicialista de la ciudad, San José 181, con entrada libre y gratuita. Feria del Libro Peronista. El libro como vehículo de ideas y debates. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy Daniel Tonetti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Me gusta mucho esto que estoy leyendo de que tiene más rating la transmisión para ver pulpos y cangrejos en el fondo del mar de Mar del Plata que la transmisión de Milei y Fantino en Neura.
¿no? Hay justicia a veces. Hay ver pescado, veámoslo. Claro, para ver. Elegí qué fondo del mar querés ver. ¿El CONICET o el de...? Che, mientras tanto sigue creciendo el tema atenti con la cuestión Cuneo Libarona vendiendo contactos y palancas y todo eso, porque si bien sabemos que el Poder Judicial está muy lejos de ser un ejemplo de transparencia o de reacción frente a ciertas cosas, produjo mucha incomodidad aún en aquello que se hacen los boludos históricamente, ¿no? Entonces... Mínimo una salida del gobierno. Y está hay un ruido importante en los pasillos judiciales porque es como demasiado obsceno. Sí. Como demasiado. El video, aparte uno ya no puede negar, no puede decir que es inteligencia artificial. No fue un audio en off, nada. Además, tenemos material audiovisual muy obsceno. Y no es algo que nos vaya a sorprender demasiado, hablando del personaje que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Cuneo Libarona, que ya se le conocen varias, entonces... ¿Qué esperaban? Nadie se iba a asombrar del asunto, pero aún para lugares como Comodoro Pi, donde la corrupción es moneda corriente y sabemos todas las atrocidades que han cometido, y si no, pregúntenle a Cristina Fernández de Kirchner, pero aún para ellos, te fuiste un poquitito al carajo, sí, ¿no? hiciste una de más, ¿no? Te da una idea del grado de obscenidad con el que se maneja esta gente. Bueno, ya veremos, ellos tienen solamente la vista puesta en octubre, en septiembre, octubre, y lo único que importa es que venga guita del Fondo Monetario, mientras todo se cae a pedazos alrededor. No importa, acá lo que importa es que lleguen dólares del Fondo Monetario, mientras ello suceda, ellos están contentos, felices y todo está bien, ¿no? El meme ese del perrito, está todo bien con toda la habitación en llamas alrededor. Es un buen resumen de lo que es la República Argentina. Bien, 11:20, momento de culturizarnos un poquitito con Emilia Raciati, que trajo libros y justo terminó, ¿no? Tocándose con cuestiones de la agenda noticias. Porque vamos a hablar de la figura del editor. Digo, algunos compran dólares, ¿no?, de evaluación, y otros pueden ir a comprar libros la semana que viene, ya que con entrada libre y gratuita se va a hacer la Feria de Editores en el Complejo C Art Media, donde hay un montón de editoriales, más de 300 sellos que van a estar en el Complejo C con sus catálogos, con los editores atendiendo los catálogos en los stands. Entonces ahí hay una charla en la que si tenés el libro ese que no conseguís o el libro que buscabas y que no estaba en la librería, lo podés ir a encontrar a la FED. No solo tiene la diferencia de que la Feria del Libro hay que pagar una entrada, acá es gratis, sino que además hay precios muy buenos en la FED generalmente porque la editorial va a llevar directamente su catálogo. Hay muchas editoriales chicas que estrenan título en la FED. Por ejemplo, no sé, pienso que el sello Ampensar acaba de editar, tiene una colección de libros de biografías lectoras y acaba de sacar uno con escrito por Mariana Enríquez. Las lecturas que marcaron a Mariana Enríquez, escrito por ella. Así que eso, por ejemplo, se va a encontrar en la FED, y hay un montón de novedades más. Eligen a la mejor librería en el marco de la FED, labor librera se vota, hay charlas también, es de 14 a 21, uno puede ir a recorrer los stands, pero además en el primer piso hay una agenda de charlas. Y justamente hablando de editores y de la figura del editor, traje 3 historias bien diferentes sobre qué pasa entre el escritor y el editor. A veces es conflictiva, a veces es un hallazgo encontrar un editor o editora que decís, esta persona me lee, le entrego cualquier cosa y yo sé que voy a generar algo diferente, que va a hacer que el texto se lea de otra forma. Y el primero que traje es una compilación, se llama La Locura, es una selección de textos a cargo de Enrique Vilamatas. Es una edición de Gris Tormenta, que es un sello que va a estar en la Feria de Editores, es un sello mexicano, tiene cosas muy buenas, y en esta selección hay un texto de Laura Adler, que fue la biógrafa de Margarit Duras. Y el texto sobre Margarit Duras tiene una relación muy conflictiva. En el año 1990, con quien ella establece una relación, es su editor, se llama Jerome Lindon. Acá necesitaría Elio Pipo Rossi para que me dijera cómo se pronuncia realmente. Jerome Papá Lindon, que era editor, extraordinario. Le entrega el manuscrito de El amante de la China del Norte, que es un texto que tiene que ver con El amante, que fue un libro emblemático de la obra de Margarit Duras en los 80. Año 1990 ella le entrega, cuenta la biógrafa, él le manda el manuscrito
y durante 2 meses no tiene novedades. Algo que pasa, ¿no? Bueno, tengo un manuscrito, se lo vas a una editorial y no tenés novedades, empieza la ansiedad, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Se lo llevo a otra editorial, Margarit Duras llama al editor y el editor le dice que lo estaba corrigiendo. Margarit Duras ya era una escritora reconocida y ahí se termina poniendo todo muy tenso. No solo lo estaba corrigiendo, sino que lo que dice Margarit Duras es que le redujo el manuscrito de 213 a 150 páginas, cosa que para ella fue el horror. El escándalo. Pero también es el escándalo, pero también es como pensar, quizás está bien, ¿no? Yo lo agradezco. Totalmente. Quizás decís, qué suerte que alguien encontró que acá sobraba algo. Porque esa es la tarea del editor, darse esa libertad para decir esto no da, esto hay que sacarlo, es lo más difícil, ¿no? Digo, encontrarle otra vuelta de tuerca al texto, sí, pero sacar... ¿Quién te puede decir? Y por parte del escritor, de la escritora, aceptar que hay cosas que están de más. Bueno, acá el ego que manejan manejamos los que escribimos, ¿no? Que no admitimos fácilmente que venga alguien. Ahí tiene que existir, ¿no? Una cuestión de respeto y confianza, que es, me parece, la esencia del núcleo de la relación entre autor y que editor. acá no sucede, ¿no? Margarit Duras le saca el manuscrito, lo lleva a otra editorial y ¿qué pasa? Lo publica y es un éxito. Entonces, lo que hace el editor es reclamar derechos por esa publicación, porque en lo que se termina publicando hay parte de lo que él había marcado. Entonces acá está, ¿no? O sea, la discusión. Bueno, había algo de lo que había dicho ese editor que la autora había reconocido. Bueno, eso se termina resolviendo y la novela fue un éxito. Ella insistía con que no era una relectura, no estaba en diálogo con lo que era El amante, era otro libro. Para ella era uno de los mejores libros para Margarit Duras. El texto es muy lindo, está en esta... La película ayudó muchísimo. ¿Sabes que en la película, lo que cuenta la biógrafa acá en este extracto de esa biografía, Laura Adler, es que no estaba del todo conforme con esa adaptación? O sea que Margarit Duras no estaba conforme con la película. No aceptó las críticas de su editor. Ay, Margarit. Margarit, por favor, te agarraron en un momento complicado. Pero la novela El amante es maravillosa. Y bueno, este es un ejemplo de una relación conflictiva con un editor, ¿no? Alguien que no acepta las observaciones, ese vínculo se rompe. El otro que traje es un cuento de Navidad, Alejandro Zambra. Dio la casualidad, esto es pura casualidad, no está auspiciando esto Gris Tormenta, pero es también del sello Gris Tormenta. Se llama Un cuento de Navidad, es del chileno Alejandro Zambra, autor de Poeta chileno, por ejemplo, que fue una de sus últimas novelas y fue súper leída. Este cuento es la historia de Zambra y su editor. Editor primero en un diario. O sea, era el tipo que le dijo, te contrato como crítico literario en Chile. Se llama Andrés Brad White, es chileno, él fue el tipo que lo contrata en el diario, empiezan a establecer un vínculo de confianza. También lo que cuenta en el libro es que es el primer libro en el que aparece Brad White escribiendo, porque lo que hace Zambra es decir a la editorial, yo escribo esto, pero esto va a ser sobre edición, es una colección que saca Gris Tormenta sobre todo el trabajo que tiene un libro antes de ser publicado, ¿no? Hay títulos, por ejemplo, de Alan Pauls en esta colección. Y este es un cuento de Navidad, ¿por qué? Porque va contando desde el inicio de ese vínculo entre Zambra y ese editor de un diario hasta el final, que termina siendo en una Navidad. Todo ese diálogo que se da entre ellos tiene una particularidad que es la nota al pie. Brad White aparece en este cuento como editor en las notas al pie. O sea, uno va leyendo el cuento de Zambra, donde va contando cómo conoce a un editor que tiene otro nombre, que es David Teward, y en las notas al pie aparece Brad White como en un diálogo con Zambra, donde le dice, esto que pusiste no es. Esta palabra podría ser otra. ¡Qué exagerado! ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Claro, y también lo que hace es casi Zambra... como publicar una copia de trabajo, ¿no? Claro, y aparte como todo el borrador en el sentido de que le va diciendo cómo hay palabras que no, y cómo cambia. Por ejemplo, hay un detalle muy chiquito, pero en un momento Zambra cuenta un diálogo, ¿no? Donde dice... pero, la reseña está bien, y él le marca en la nota al pie algo mínimo, que es, debería ser, pero la reseña está bien, como que la coma, si la pregunta empieza antes del pero, le saca un poco de solemnidad a esa pregunta. Esos detalles, está lleno el cuento de esos detalles, de palabras, de anécdotas que va contando el mismo Zambra. Es un taller de escritura, ¿eh? Es hermoso, sí, es una enseñanza de cómo un texto siempre puede mejorar. Sí, la idea de que eso es también, ¿no? Uno entrega un texto y decís, bueno, esto ya está, qué bien, qué contento que estoy. Y que alguien te diga, ¿sabes qué? Esto puede mejorar, puede ser más corto, esta palabra no va. Bueno, todo eso aparece en este libro y también aparece con mucho humor
cómo un editor es alguien que Zambra, bueno, en el cuento respeta desde que es editor de él en el diario, y también empieza, por ejemplo, a decirle en un momento, a hablarle de su look, ¿no? El editor de la persona, del personaje, que en un momento le dice, tenés que sacarte esos bigotes, no van con tu cara, y le da una explicación. Bueno, eso ya es otro taller. Claro. Ya es una intervención mayor. Sí. El libro es hermoso, es muy breve y es un trabajo hermoso también sobre una reflexión sobre la edición. Lo que dice Brad White es que el editor y el escritor terminan estableciendo un vínculo entre dos soledades, ¿no? Porque es la soledad de ese escritor que se encuentra en un momento con la soledad del escritor que sonríe ante eso que se encuentra y dice, esto sí, esto funcionó, esto va bien. Y hay un hecho en el cuento clave que es la muerte de Bolaño. ¿No? De Roberto Bolaño, escritor chileno, que en el diario... A Bolaño los editores le debían decir todo el tiempo, a esto le sobran 300 páginas. Esto no. Esa muerte es clave en el vínculo entre ellos porque es cuando el redactor, en este caso es el personaje de Zambra, ¿no? Está trabajando en el diario, se entera de esa muerte y se acerca a él y empiezan a compartir el tiempo más allá de esa redacción. Van a tomar algo, empiezan a conversar sobre ese autor que había sido tan importante para los dos. Bueno, se llama Un cuento de Navidad, es de Alejandro Zambra, tiene prólogo de Brad White y tiene estas notas al pie que ya les digo, son maravillosas. Por ejemplo, le marca el error de la fecha de la muerte de Bolaño y lo deja a Zambra. O sea, la editorial publica esas marcas del editor tal cual como las hizo. No es el 10 de julio. 10 de julio es el nombre de una calle, le dice. Bolaño murió el 15 de julio, por ejemplo. Bueno, Un cuento de Navidad de Zambra. Y la tercera historia de redactor y editor, que en realidad no es redactor, sino que es traductor que traje, es Nota al pie, también Notas al pie, de Rodolfo Walsh, que es un cuento del año 57, que es de cuando Walsh todavía trabajaba como traductor, como escritor del género policial, ¿no? Periodista, pero en el que todavía no aparece el periodista de investigación. Digo, es un Walsh anterior a la publicación de toda esa obra maravillosa que empieza con Operación Masacre. Y lo que hace el cuento es darle lugar a través de la nota al pie a el traductor de una editorial que le deja a su jefe, que es el editor, una carta porque se mata, es un suicidio. O sea, el cuento vos lo empezás a leer y es el dueño de una editorial, de la casa se llama, que llega a la pensión a buscar ese traductor porque le tenía que entregar un trabajo y no se lo entregaba, no aparecía. Llega a la pensión, dice, no, le dice la señora de la pensión, acá no está, qué raro, y de repente abajo, empezás a leer, empieza muy brevemente la nota al pie del tipo que había hecho ese trabajo, que no le alcanzaba la guita, que no podía pagar la pensión, que no podía pedir adelantos en la casa, que a su vez era un laburante que había dejado de trabajar en una gomería y empezaba a trabajar como traductor en esa casa, pero que no le alcanzaba la guita. Y lo que va haciendo es contando lo que le pagaban por carilla, lo que le paga. La carta está dirigida al editor, pero desde un lugar de sumisión total, donde le dice, perdón, no pude. Es más, le dice, tuve que vender la máquina de escribir porque tenía que pagar. Wow. Es terrible, pero lo que hace Walsh, que es maravilloso, es que esa nota al pie va creciendo en la página y es más grande la nota al pie que el texto, que la palabra del editor, ¿no? O sea, que es un cuento que ahí está el Walsh que después va a escribir Operación Masacre, pero que es el que dice la literatura puede intervenir acá, claro. Y yo como escritor decido que este traductor mal pago que se termina suicidando, o sea que termina poniendo su cuerpo acá hasta el extremo, es el que gana en la página y le gana al editor y la carta, y es una carta con todo lo que después tiene la carta como género en la obra de Walsh, claro, ¿no? Porque está la carta abierta a la Junta Militar, la carta a sus amigos después de la muerte de su hija, de Victoria Walsh. Esas cartas, y bueno, en este caso es una carta. Es la primera carta clave en la obra de Walsh. David Viñas dice que, por ejemplo, ese cuento es el mejor de la literatura argentina y que dice que es mejor que supera a los cuentos de Borges. O sea, así está catalogado ese cuento. Es hermoso, nota al pie. Y bueno, hablando de Walsh y de su obra, uno de los editores que ha publicado a Walsh no es el primero, porque yo dije al principio, Operación Masacre se publica recién en Ediciones de la Flor en el año 72 o 73. La primera edición de Operación Masacre como libro es antes y es por otro sello, ¿no? Pero bueno, hoy falleció, nos enteramos hoy de la mañana, de la muerte de Daniel Divinsky, que fue editor de la obra de Walsh, sus cuentos,
Variaciones en Rojo es el primer libro, pero después está Los oficios terrestres, sus investigaciones. Walsh, yo creo que Walsh de algún modo inaugura otra forma de encarar el periodismo en Argentina en cuanto al uso de lo literario. Claro. De las armas de la literatura. O sea, el periodismo me parece a mí, hasta Walsh era, bueno, periodismo, información, las preguntas, las 5 preguntas y la formalidad periodística, y Walsh mete el lustre literario. Sí, sin perder el rigor periodístico. Hay algo que hace en esas investigaciones, como por ejemplo ¿Quién mató a Rosendo? ¿No? Donde, bueno, Operación Masacre también, pero digo, donde hay un manejo de la información y el género policial que hace que vos lo que estás leyendo, esa investigación, tenga tensión, tenga suspenso, y entonces entran las reglas de la ficción en esa historia. Entonces no entra como un texto más tan duro y tan frío, que se dice que es el inventor del género de no ficción a partir de Operación Masacre, ¿no? En el mundo. Bueno, solo una línea digo, si quieren seguir profundizando sobre Rodolfo Walsh, desde el martes que viene, 6 de la tarde, vamos a estar en el Pulqui Bar con Mariana Collante en un taller de lectura de la obra de Walsh. Vamos a revisar un poco esto, que no hay tanta diferencia entre los cuentos y las investigaciones, cómo él logró fusionar las dos cosas. Digo, como lo vemos en Nota al Pie, él termina haciendo una reivindicación de una clase social ahí, de un tipo... a través de la literatura, desde la gomería hasta el vínculo que tiene con su editor. Es que hasta ese momento no estaba como los caminos bien separados, eras escritor o eras periodista. Nadie había buscado fundir el uso de las mejores armas de la literatura, escribir bien. Claro, y además hay algo bien. Que podés hacer periodismo buscando escribir bien, contando y una tener historia, un vuelo literario. Y también qué pasaba con el género novela, porque en ese momento en el que escribe Walsh, recordemos que la novela era el boom latinoamericano en muchos casos, pero también era, en realidad después viene el boom, pero sí era el género de la novela, era la burguesía, ¿no? Claro. Si vos venís escribiendo cuentos, haciendo periodismo, pero cuando publicás una novela te consagras. Sí. Y él demuestra que no. Que no hace falta escribir una novela, que el tipo puede hacer investigaciones que son súper leídas, que son emblemáticas para la cultura argentina y que además generan algo diferente y generan un documento de Estado para probar crímenes. ¿Quién mató a Rosendo? Es un documento que prueba quién mató a Rosendo García. Y desarma a su vez en esa investigación, por ejemplo, cómo los medios decían ellos se mataron entre ellos, que es algo que se repite en el periodismo argentino. Sí. Bueno, ¿no? Los enfrentamientos en el año 76 en adelante, bueno, ¿no? Eran todos enfrentamientos. Él lo que hace es decir, en esa confitería real de Avellaneda no se mataron entre ellos los sindicalistas. Había una disputa, hay una responsabilidad ahí. Y cuenta a partir de los hechos, los protagonistas, ese conflicto gremial y cómo esa tensión tenía que ver también con una disputa de poder y cómo no había sido bien investigado ese crimen, cómo el Estado no investiga eso. ¿Qué hace en Operación Masacre después? Lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué estos fusilamientos? ¿Cuándo se producen? ¿Por qué hay un fusilado que vive? ¿Quién investiga? Bueno, y esa capacidad para tomar esas frases y que esas frases cortas tengan esa fuerza, ¿no? Esa potencia de decir una nueva verdad, que además no está construida de antemano, te lleva. Y hay algo clave que es que Walsh, cuando se produce la Revolución Libertadora, no era peronista. No. Entonces también estaba a favor del golpe. Exacto. Entonces también en su propia obra hay una idea de verdad muy interesante porque es alguien que va a encontrar la verdad, que no te habla desde esa verdad, esto es de esta manera. Él es un tipo que a partir de su investigación y su escritura fue construyendo una verdad hasta llegar a ser un militante revolucionario que entrega la vida por una causa, ¿no? Pero que también es interesante pensarlo a él como un militante y como una persona que que tuvo un cambio, que produjo un cambio, que creía que el mundo era de una manera y se fue encontrando con que no, con que estaba equivocado y con que eso lo pudo hacer a partir de escuchar a otros, que el Estado no escuchaba, porque lo que él prueba en esas investigaciones, el caso Satanowski también es eso, ¿no? También un hombre que seguía en la militancia a partir de su hija. Porque es la carta, es la militancia de su hija, Victoria Walsh, primero delegada del diario La Opinión, de Timerman, escritora dedicada al periodismo, que lo lleva a esa militancia revolucionaria, y además algo que está en la carta Vicky, él cómo reivindica la entrega de su hija
a una causa colectiva, ¿no? En pos de una causa colectiva, dejar su vida, su vida individual. Y esa carta a Vicky, que es a sus amigos, pero que también es un documento periodístico, porque él le va contando todo lo que esa hija hace en ese último hecho. Recordemos que Victoria Walsh estaba arrinconada por la policía en un operativo, en una esquina, con su hija bebé en un colchón en el piso, y ella sale al balcón y dice: ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir. Y se mata. Claro. O sea, esa hija es la que tuvo Walsh, y esa militancia, digamos, encontró a toda esa familia de esa manera. Pero bueno, quien publicó a Walsh es Daniel Divinsky, que falleció hoy a los 83 años. Y que su historia también en la que también tiene mucho que ver de descubrimientos y de casualidades. Quizás no estaríamos hablando de Ediciones de la Flor si Divinsky no se hubiera enfermado de lo mismo que por lo que terminó muriendo muchísimos años después, afortunadamente, porque tuvo una enfermedad renal a los 4 o 5 años que lo postró en la cama durante mucho tiempo y lo llevó a la lectura y lo llevó a apasionarse por ese mundo de la literatura, a pesar de lo cual después fue abogado. Igual no está mal que un editor sea abogado. Claro, era abogado, ¿no? Y después funda la... Claro, él se recibió en la Facultad de Derecho y bueno, conocer estos temas al frente de una editorial con la cual también te vas a enfrentar a cuestiones legales de toda clase, lo ayudó, pero a él lo fascinó la posibilidad de la literatura y el cruce y las casualidades que lo llevan a encontrarse con Jorge Álvarez y con Piri Lugones. Y Jorge Álvarez, un tipo que, recordemos, fundador de Mandioca, ¿no? Un tipo de la contracultura de los 60, que se cruza con Divinsky y terminan fundando, cuando Piri Lugones le dice: pero ustedes quieren hacer, porque ellos querían poner una librería. Hace un ratito hablaste, Emilia, de muchos libreros y de la dificultad de sostener una librería, y lo que querían Divinsky y Álvarez era poner una librería temática, una librería que atendiera esos temas que ellos creían que no estaban bien representados en las estanterías, pero no tenían la guita para poner un local, para todo eso. Y empezaron a delirar con la historia de entonces hacer una editorial que sacara los libros, y a imaginar a qué autores y qué cosas querían hacer, y es donde Piri Lugones le dice: pero usted quiere hacer una flor de editorial, bautizando de allí en más a Ediciones de la Flor, que es un clásico. Yo creo que millones de argentinos, de verdad, han tenido en sus manos algún ejemplar de alguna edición, de algún autor, con el logo de Ediciones de la Flor. Está en las bibliotecas. No, claro, pero además la popularidad de gente como Quino, ¿no? Mafalda, ¿dónde se publicó? Ediciones de la Flor. Fontana Rosa, ¿dónde publicaba? Ediciones de la Flor. Maitena. Maitena. Como historietista y como escritor, Caloy, Liniers, Sendra, bueno, se le coló Nick también en algún momento. Copiando. Digo, claro, copió algo, se copió de los otros y quiso ir como también Ediciones de la Flor. Era un sello, y Divinsky como editor, publicando a autores y autoras que venían de la gráfica, ¿no? Uh-huh. Porque tanto Fontana Rosa, Quino, Maitena, hasta mismo Operación Masacre, ¿no? Primero eran publicaciones en los diarios. Hoy es muy raro que eso suceda, ¿no? Hoy sucede. Hoy en las redes, claro. Sin olvidar el histórico desdén por la historieta. Claro. ¿No? Que se lo consideró durante mucho tiempo un género menor, cuadrito, dibujito. Sí, el Eternauta salió de ahí. Claro, desdeñando un género potentísimo como la historieta, que te puede transformar el mundo. Popular, que además... Y Divinsky demostró que podía ser popular, que podía ser, y que no era para nada menor. Y que no tenía que ver con una generación solamente, porque eran libros que leían los chicos de una familia y los padres también. Claro. No necesariamente tenía que ver con el mundo adulto esa lectura, no exclusivamente. Y yo quiero recordar solamente que me parece una joya, que es cómo fue editor él del Traductor de Benesdra, que era una novela que le acerca en su momento Elvio Gandolfo, él la guarda. Gandolfo había leído la novela porque era jurado de un premio Planeta, le da esa novela y le dice: esta novela es una joya. Él la guarda, una novela larguísima. Larga. Salvador Benesdra escribe esa novela en los 90, obsesionado con el tema, una novela de múltiples dimensiones. Una novela de la cual, a mi gusto, también, como le pasó a Marguerite Duras, para mí le sobran 100 páginas. Mira, para mí, ¿sabes qué no? Esa te la discuto, para mí es una novela que... está bien, no resolver el debate. Bueno, miren este datito menor que me aporta Eduardo Arturi. Me dice: los primeros libros de Humberto Eco salieron por Ediciones de la Flor. Claro. Sí. Ahí lo tenés. Sí, y además no olvidemos, Divinsky tuvo que exiliarse, tuvo que rajarse. Estuvo preso.
estuvo preso, ¿sí? Durante la estuvo dictadura. preso y lo soltaron porque hubo una presión hasta internacional pidiendo su liberación. Sí, se pero exilian. podría haber terminado como Esterheld, ¿no? Porque era uno de esos personajes peligrosos que hacía pensar feo, como decían los milicos, ¿no? Entonces se rajó con toda la familia. Se exilió en Venezuela, sí, y después quien también fue clave en el que fue quien se quedó a cargo del sello cuando Divinsky se desvincula, que es Cookie Miller, que era su pareja, ellos después se separaron, y ella quedó a cargo en los últimos años del sello, ¿no? De Ediciones de la Flor. Ediciones, recordemos, bueno, están pasando cosas, ya perdió a Fontana Rosa, ¿no? Que lo edita Planeta, tanto el costado de Inodoro Pereira y Búguer Aceitoso, como las novelas de Fontana Rosa, que también en un hermoso giro dice historieta de género menor, Las Pelotas, ¿no? Fontana Rosa demostró en la historieta y en la escritura lo que no era para nada menor, pero también toda la obra de Quino acaba de pasar acaba de abandonar a Ediciones de la Flor, ¿no? Sí, que también tiene que ver con qué pasa, cosita, ¿no? qué pasa con las obras cuando muere, ¿no? el autor, que es algo que hemos hablado a partir ¿Quino de la hubiera herencia de Sarlo. ¿Qué decisiones se toman con una obra, ¿no? Digo, lo que sí se sabía de Divinsky, uno no sabe cómo eran, qué es lo que se deja ahí marcado, escrito, las decisiones que toma cada heredero, pero sí Divinsky tenía mucha lealtad con sus escritores con él, ¿no? Sus escritores. Por algo Quino se tuvo quedó. ofertas de todo el mundo y decidió seguir editando con Claro, algo ahí hay. 11:45. Mira, ya estamos entrando en los últimos tramos, los últimos 200 metros aquí en el Hipódromo Palermo. Momento de recomendaciones. Señor Viñecki, recomiende su curso. Dele, si usted quería también muchas contar gracias, de la historia de la Argentina inconclusa. Mientras estamos pendientes de si el dólar cruza o no la barrera de los 1.400 pesos, les propongo un curso de historia argentina, historia de un país inconcluso. Miércoles 6 de agosto, 13 de agosto y 20 de agosto. Son 3 clases por Meet, por internet. Y si quieren averiguar, quieren saber un poco más de este curso, ¿dónde tienen que escribir? Tienen que escribir un mail a historia.wy@gmail.com. Lo repito porque sé que estaban muy interesados en que lo repita. historia.wy@gmail.com. Muchas gracias. Bien. No, por favor, profesor. Bueno, les recuerdo, esta noche estamos haciendo en Art Lab, en Rossetti 93, a partir de las 19. La convocatoria, los equipazos Hi-Fi, los monstruos esos Altec A7. Vamos a hacer una escucha de Kid A de Radiohead. Voy a hacer una pequeña introducción ahí y después nos vamos a tirar los almohadones drogadictos a escuchar música. Simplemente escuchar música, poner el celular en modo avión y disfrutar además en esos aparatazos lo que nos da Kid A. También, otra recomendación. Mañana sábado abre en un lugar muy bonito llamado Proyecto Donado, que queda en Donado 1710, Donado y La Pampa, por ahí. Se abre una muestra del fotógrafo Leo Vaca, una muestra, más de 40 madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo retratadas y llevadas a esta exhibición que se llama Un Abrazo Infinito. Está abierta desde este sábado, mañana, de martes a domingos, de 14 a 20 hasta el día 24 de agosto. Un abrazo infinito, retratos y miradas sobre las madres de Plaza Mayo en su contexto vital, en su casa, con sus cosas. Lo que buscó Leo Vaca es mostrar, bueno, a las militantes las conocemos y agradeceremos siempre. Quiso buscar un retrato íntimo de la vida que desbordan las madres y que uno trata de contagiarse todos los días. Así que recomendada la muestra de Leo Vaca. También les quiero recordar que pueden expandir vuestro mundo estudiando idiomas en el CUI. Pueden estudiar chino, por ejemplo, japonés, portugués, italiano, alemán, inglés, que siempre te abre puertas en algún lado. Español. Incluso aquellos pueden perfeccionar su español, pueden ir allí donde tienen cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales, en la sede centro, en agronomía, en Belgrano y en Caballito. Tenés múltiples opciones porque la presencialidad también tiene su gracia. Está bueno lo virtual, que resolvés, qué sé yo, pero lo presencial... Uno conoce gente. Se conoce gente, totalmente, ya dijo el profe, no podía faltar. Bueno, hasta el 3 de agosto, atenti, tienen un 20%
10% de descuento en inglés, así que tómenlo en cuenta si es vuestro idioma de preferencia. Asegura tu lugar en cuy.edu.ar o llamando al 533000. Perdón, profe, porque estaba pensando a quién vamos a escuchar que haya estudiado o que no haya estudiado un idioma en el CUY y se perdió los precios especiales. No me pongas en la UBA. a mí. A ver, ya el profe ya lo incendiaron. A ver quién no estudió en el CUY hoy. Je pense que l'équipe, ce moment est difficile. Le diagnostic, se va voir en el tiempo. Je pense que... Igual mucho mejor que ¿qué puedo saber eu? ¿No? Esto muestra un dominio del idioma extraordinario. 11 horas 49 minutos. Siempre soy. ¿Qué pasó? Me das miedo. Breaking News, ¿qué pasó ahora? ¿Se acuerdan del meme cuando Alberto Fernández nos caía simpático? ¿Qué pasó ahora? Ese meme tan simpático, lástima que terminó todo tan mal. ¿Cuál es la Breaking News? No estoy al tanto. A ver. Sí, señor Pipo Rossi. Señor Pipo Rossi. Eduardo, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿vos sos el portador de las Breaking News? Sí, ¿O estamos pero... vendiendo humo como de costumbre? Agáchense. No, ¿qué pasó? Empezó la guerra. Pipo, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo? Entraron las balas. Eduardo. ¿Qué pasó? Entraron las balas. ¿A quién entraron las balas? Aníbal con los elefantes, todo. Pipo, ¿estás bien? Del bocho, Pipo, digo. Nos preocupás, Pipo. No, mientras esperamos que se completen los 90 minutos de Racing Boca la próxima semana para confirmar el adelanto del canciller que comentamos el otro día, yo te digo hoy que entraron las balas porque el Consejo del Fútbol, también conocido como el Consejo del Mate, es historia. ¿Ah, sí? ¿Ya? Es historia. ¿Los tres volaron? ¿Delgado, Cassini, Serna? El Consejo del Fútbol es historia. Veremos cuáles son los reemplazantes, si es que tienen reemplazantes. Pero, a ver, una primera cosa que me pone en stand-by la situación de Russo, insisto, para mí, desde el punto de vista no formal, desde el punto de vista de los hechos, ¿no? De la realidad, de lo que pasa, de la esencia, el ciclo ruso es finito. Marguerite Durase, dice mi estimada Marguerite. Gracias, Lindon, Helio, gracias. Claro, Lindon es con la N así como que pega arriba, rebota arriba en el fondo de la garganta y en el fondo arriba del palato. Lindon, ¿no? Es casi imperceptible esa N. Y ustedes deben recordar a Hans Landa. ¿Se acuerdan de Hans Landa? El personaje, el nazi infame que hacía Christoph Waltz en Los Bastardos sin Gloria. Bastardos sin Gloria, exactamente. Cuando lo descubre al teniente Aldo Rein y a su troupe de chantapufis italianos, que le dice, ¿y usted cómo se llama? Margherita, la musique, le dice, ¿no? Claro. Pero bueno, separemos la paja del trigo. Estamos aquí, estimado, para decirte que ha pasado la historia en este lluvioso viernes. El Consejo del Fútbol, en uno de lo que uno interpreta, ha comenzado a entrar las balas. Le entraron estas balas al presidente de Boca. Veremos cómo termina acomodándose. Con relación al fin de semana y con relación al fútbol que nos ofrece, habemos Copa Argentina, Eduardo. Por favor, porque yo un día estoy tan mal acostumbrado, Pipo, que cuando nos pasa con mis hijos, ¿viste? Dice, ¿qué tenemos para ver hoy? No hay fútbol. ¿Cómo que no hay fútbol? Estamos tan mal acostumbrados que todos los días haya algo para ver. Encima no empezaron los campeonatos europeos, entonces eso, necesitamos un Copa Argentina, un preliguilla, cualquier cosa nos viene bien. Ayer vi un rato Aldo Civi argentino, mirá cómo será la cosa. Eso falopa mal, Mira, te digo una cosa. Nosotros nos reímos y todo lo demás de estas cuestiones, pero yo el lunes vi un gol de tiro libre de Atlanta a Racing de Córdoba de Valdés Chamorro,
que en la cancha de Atlanta, en esos partidos que son de la categoría que se juegan 9 de la noche, 8 de la noche, que si ese tiro libre lo hace más tantono para el Real Madrid, están todos los canales la semana estamos hablando claro. El pibe le pegó, no solamente hizo eso, después pinchó una pelota en forma de globito que caía lentamente en la cabeza del 9 y el partido se puso 2-0. Pero el tema, lo que a mí me impresionó fue la caricia del tiro libre. Sí, pasa en la Argentina, pasa en Atlanta Racing, nos pasa medio inadvertido, salvo para los que desean consumir falopa, como en tu caso, cosa que yo respeto fervorosamente. Por eso, 18-15, Belgrano Independiente, 20-45, Lanús Huracán, si te querés asomar. Son buenos Eduardo. Partidos para la Copa Argentina. Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Lanús Huracán es un partido de campeonato. Y sí, claro que sí. Y Huracán viene de ajusticiar a Boquita. Claro. Ni más ni menos. Así que bueno, pero Marguerite Dura con tranquilidad, la S también con el criterio de la N. Qué grande Emi. Pipo, vos sos un alumno del CUI, pero podés hacer la publicidad tranquilamente. Mejor que eso, el Pipo maneja los idiomas porque ha estado en los lugares donde se maneja esos idiomas. Pipo te vende los alfajores, Pocho, y el CUI de una manera magistral. Tiene muchos registros. Sí. Y otros que no podemos comentar. Bien. Hay que ganarse la vida, Pipo, ¿alguna otra cosita? Bueno, fin de semana tranquilo para Boca que no juega, ¿no? Que es lo mejor que le podía pasar este fin de semana. Lo mejor que le podía pasar. Y fíjate vos, hablando de fin de semana tranquilo, no se juega porque no hay paso. Claro. El fútbol había acomodado cuántas cosas se hubieran ahorrado algunos en algunas internas, con algunas declaretas, si no hubiera habido pasos, estimado Eduardo. Porque eso hubiera ordenado claramente. Bueno, mira, Johannes, vos tenés 27% de los votos. Maximus, vos tenés el 32% de los votos. Blanquis, vos tenés el 22, 37 o 45% de los votos. Y nos evitábamos todo este quilombete, querido amigo. Totalmente. Por eso no hay fútbol. Elio, nos reencontramos entonces la semana que cuando viene. Ustedes gusten, cuando gusten. Cuando sea. Que tengas un gran fin de semana. Lo mismo ustedes. Abrazo, amigo. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Bueno, Elio Pipo Rossi comentando algunas cosas. Final para el Consejo del Fútbol. Habrá hinchas de Boca que respiren aliviados, otros que... está todo tan metida la política en toda la cuestión Boca que lo deportivo es solamente uno de los rasgos. Pero bueno, preocupación de los hinchas de Boca no es la nuestra, que tenemos otras. La nuestra, que tenemos nuestras propias preocupaciones. Todo hincha de fútbol tiene su propia... No se pierdan este fin de semana la obra de teatro en el Camarín de las Musas. ¿Cuál? Que se llama La Era del Olvido. Ajá. Sábado a las 8:30 de la noche, domingo a las 7 de la tarde. La Era del Olvido, con una actuación increíble de Germán Rodríguez. Yo la vi, la verdad que no lo puedo creer. Muy, muy buena obra. Se la recomiendo en el Camarín de las Musas. Y aparte el Camarín de las Musas es un hermoso teatro. No sé si se puede seguir tomando algo ahí adelante, ¿no? Sí, Tiene también hay ese un barcito. Todo eso que está en riesgo gracias a, como tantas otras cosas, ¿no? La actividad teatral en Argentina, que ha sufrido el golpe brutal de la demolición del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Entre tantas Javier, cosas. hasta acá llegaste. Sí, claro. Sí. Espero. Uno sigue imaginando, ¿no? ¿Dónde va a estar el límite? ¿Dónde todo va a estallar? ¿Dónde todo va a volar por los aires? Y los tipos corren todos los días un poquito más ese límite, rompen algo más, desprecian a alguien más. Todo se supone que es para llegar a octubre. Pero después la vida sigue. Claro, ¿qué pasa después de octubre? 30 heridos ayer, el miércoles en la marcha de los jubilados. Ya está normalizado y naturalizado que los miércoles van a cagar a palos a los jubilados, va a haber detenidos, va a haber heridos. Cacería de gente que está caminando por Avenida de Mayo. Cuando salimos de acá a la radio los miércoles al mediodía, a las 12 del mediodía, es camiones hidrantes, celulares, o sea, cana por todos lados, y está ya incorporado al paisaje urbano. Sí, ayer metieron en cana a la mañana, que el miércoles a la mañana ya están preparados para cagar a palos a los jubilados. Pero en cualquier contexto, ayer metieron en cana a un pibe que estaba repartiendo volantes de la izquierda. Sí. Lo metieron preso por volantear. ¿Desde cuándo está prohibido eso? Bueno, en la Estación Constitución. Después dicen, no, qué exagerado, ¿cómo vas a decir que es una dictadura? Bueno, discúlpenme, pero si te meten preso por repartir volantes es una dictadura. No hay otro nombre para llamarlo.
Si es causal de arresto que estés repartiendo un volante de un partido político, es lo que sucedía en la dictadura. Básicamente, estado de sitio, no se permite las reuniones, no se permite la actividad política, se cierra el Congreso. Este tipo, recién ahora en el Congreso ves algún tipo de reacción o de cierta rebeldía porque le tocaron la suya a los gobernadores, por lo que sea, pero ni siquiera se tuvo que tomar la molestia de cerrar el Congreso, simplemente lo adornó como quiso, Ola Cuader, y consiguió los votos que quería, encima sometiéndonos a las explicaciones de los radicales babosos y el PRO y todo eso, justificando lo injustificable. Ni siquiera se tuvo que tomar la molestia de cerrar el Congreso. Lo compró y listo. Pero si ya llegamos al punto en el que por repartir un volante de la izquierda vas preso, no sé, me parece que habría que plantearse si las cosas no estarán pasando aún más límites de los que ya pasaron. Bueno, todo muy lindo. Con esta nota tan optimista, encaramos el fin de semana. Le vamos a desear un gran fin de semana, tranquilo, sin mayores angustias, todo esto va a pasar también. Finalmente, todo va a pasar. Lamentable, lo llevan el anillo de Grondona, todo pasa. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias, señor Sergio Wisniewski. Muchas gracias, Emilia Raciati. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Valentina ya tenía que ir a atender ciertos asuntos personales. Gianfranco Maceo en la operación técnica. Último día, vuelve Soler. Vamos a ver si vuelve Soler. Vuelve Soler si quiere, ¿no? Pero bueno, impecable lo suyo, compañero. Muchas gracias por el laburo en la operación técnica y puesta al aire. En la producción, Lucas Román. En la coordinación, Ariel Pinus. En las redes, Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. La producción audiovisual, Moraura Sagasti. Y en el streaming, que ustedes pueden seguir a través de YouTube en la 530, Leandro Deza. Mi nombre es Eduardo Fabregat. Les agradezco la atención. La orejita, les deseo un gran fin de semana. Cuídense, aguanten, que no les secuestren el estado de ánimo y quédense allí, que ya viene Felicitas Bonavita en el aire de AM 530. Muchas gracias y nos vemos el lunes con Siempre Sol. En AM530 pasan muchas cosas.